Buenos días, soy Antonio Fernández Caballero, profesor de musicología en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, y voy a dar comienzo a la comunicación titulada La música contemporánea en la asignatura de Historia de la Música, una presencia pendiente en los conservatorios superiores. En los conservatorios superiores de música se da una situación bastante común en la asignatura de Historia de la Música. Los contenidos dedicados a los siglos XX y XXI, aunque estos sí que aparecen en las guías docentes, en la práctica suelen quedar en un segundo plano frente a otros periodos considerados más centrales dentro del currículo. Esto tiene una consecuencia clara. Muchos estudiantes finalizan sus estudios con un conocimiento desigual del repertorio histórico, habiendo trabajado con mayor profundidad la música anterior al siglo XX, pero con un acercamiento mucho más limitado a las corrientes contemporáneas. De este modo, conceptos fundamentales como la tonalidad, el serialismo o las prácticas musicales más recientes no llegan a integrarse plenamente en su formación, sino que aparece de manera más superficial o fragmentaria. En este contexto se produce una desconexión evidente entre la formación académica y el panorama musical actual, lo que dificulta no solo la comprensión del presente, sino también la capacidad de relacionar los procesos históricos con las prácticas actuales. Si observamos cómo se organiza la asignatura, el patrón está bastante claro. Al comenzar los estudios superiores, se vuelve a dedicar tiempo a periodos que ya han sido trabajados por el alumnado en las enseñanzas profesionales, como son la Edad Media, el Renacimiento y especialmente el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. Esta repetición no es en sí negativa, ya que permite profundizar y consolidar conocimientos. Sin embargo, en la práctica, esto provoca que una parte muy significativa del curso se concentre en estos periodos, que son percibidos como más fundamentales, entre comillas, dentro de la formación histórica. Mientras tanto, la música de los siglos XX y XXI queda situada al final de este programa, como el último tramo de un recorrido cronológico que en teoría debería completarse al finalizar el curso. El problema es que ese final de programa depende directamente del tiempo disponible. A medida que avanza el curso, el margen se reduce y los contenidos contemporáneos pasan a ser los más vulnerables dentro de la planificación. Como consecuencia, o bien se aborda de forma muy rápida, sin posibilidad de profundizar en sus lenguajes y contextos, o bien directamente quedan fuera del desarrollo efectivo del curso. Por ejemplo, en la práctica es habitual que al final del curso se dediquen una o dos sesiones, si no son menos, a la música del siglo XX, en las que se intenta condensar en muy poco tiempo la gran cantidad de corrientes de este periodo. Esto hace que el alumnado reciba estos contenidos como algo aislado, difícil de integrar dentro del conjunto de la asignatura. Llegados a este punto, conviene señalar que no se trata solo de un problema de falta de tiempo, sino sobre todo de una cuestión estructural. El modelo cronológico lineal funciona como un marco general útil para organizar los contenidos. Sin embargo, cuando este mismo esquema se repite en distintos niveles educativos sin introducir cambios sustanciales, se genera un efecto acumulativo. Siempre se vuelve a empezar desde el principio y nunca se llega con el tiempo suficiente al final. De este modo, el recorrido histórico se convierte en un proceso reiterativo en el que los mismos periodos se revisitan una y otra vez, mientras que los contenidos finales quedan sistemáticamente condicionados por la falta de tiempo. Esto provoca un desequilibrio claro dentro de la formación. Algunos periodos se trabajan varias veces y con bastante profundidad, mientras que otros, precisamente los más cercanos al presente, quedan de forma recurrente en un segundo plano. Las consecuencias de esta situación son relevantes. El alumnado no solo tiene un conocimiento limitado de repertorios contemporáneos, sino que tampoco llega a desarrollar herramientas adecuadas para comprender lenguajes no tonales o para enfrentarse a problemáticas estéticas propias de la música actual. Además, este fenómeno no se limita únicamente a la asignatura de historia de la música, sino que se reproduce en otras materias como estética o sociología de la música, lo que contribuye a reforzar esa falta de contacto real con la música contemporánea dentro del conjunto de la formación. Este tipo de organización responde a un modelo tradicional de enseñanza de carácter acumulativo, en el que los contenidos se disponen de forma progresiva, pero no siempre se reorganizan en función de las necesidades reales del aprendizaje en cada nivel.
A partir de estos diagnósticos, la propuesta que planteo es relativamente sencilla y se articula en tres medidas concretas. En primer lugar, sería necesario evitar la repetición completa del recorrido histórico en el nivel superior. No se trata de eliminar ese marco cronológico, sino de ajustar el punto de partida y redistribuir el tiempo, de manera que se puedan trabajar con mayor profundidad aquellos contenidos que no han sido abordados suficientemente en etapas anteriores. En segundo lugar, se propone complementar el enfoque cronológico con bloques temáticos. Por ejemplo, trabajar cuestiones como los sistemas de organización del sonido, la evolución del lenguaje musical o la relación entre música y sociedad, que permite establecer conexiones entre distintos periodos e integrar de forma natural repertorios de diversas épocas, incluida la música contemporánea. Por ejemplo, un bloque dedicado a la organización del sonido podría incluir desde el sistema modal hasta la tonalidad y las propuestas no tonales del siglo XX, permitiendo establecer continuidad y rupturas de forma más clara. Del mismo modo, incluir obras o fragmentos del siglo XX a lo largo del curso y no solo al final permite que el alumnado se familiarice progresivamente con estos lenguajes. Este planteamiento no sustituye el modelo histórico, pero sí lo flexibiliza y lo hace más operativo desde el punto de vista pedagógico. Y en tercer lugar, resulta fundamental garantizar que la música de los siglos XX y XXI estén presente a lo largo de todo el curso, y no únicamente en el tramo final. De este modo se evita que su tratamiento dependa del tiempo disponible en las últimas semanas y se asegura una presencia real dentro del desarrollo de la asignatura. En definitiva, el problema no es tanto qué se enseña, sino cómo se organiza. Con pequeños ajustes en la planificación es posible corregir este desequilibrio y ofrecer una formación más completa, en la que la música contemporánea no quede relegada, sino que forme parte real del proceso de aprendizaje. De este modo, no solo se amplía el repertorio trabajado, sino que se favorece una comprensión más amplia del contexto musical actual, en el que el alumnado va a desarrollar su actividad. En este sentido, no se trata de añadir más contenido, sino de reorganizar los existentes de forma más equilibrada. Y en última instancia se trata de eso, de asegurar que la formación histórica no se quede anclada en el pasado, sino que permita comprender también el presente. Muchas gracias por su atención.